Vale. Tiene que ver con todo, muy bien, ¿no? Yo lo tomo. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Un poco la idea es dejar esta última clase ya casi cayéndonos del calendario, pero para que no nos quede, sobre todo para quienes tienen que rendir la materia en el corto plazo o en el largo plazo, porque esto va a quedar colgado en el campus, pero sí también un poco haciéndole justicia, ¿no? A García Linera, Álvaro García Linera, quien es uno de los ideólogos, intelectuales, políticos, teóricos más importantes de los últimos por lo menos 20 años en Bolivia y en América Latina, y que de alguna manera le ha impreso al movimiento que encabeza políticamente Evo Morales toda una ruptura que lleva unos 15 años seguramente, que puso patas para arriba, ¿no? Uno de los países históricamente más atravesados por el colonialismo y el imperialismo de más de 500, 600 años en América Latina, ¿no? Fue y es uno de los movimientos, el movimiento indigenista muy importante, emancipador en Bolivia, que logra por primera vez en la historia poner al frente de un gobierno a un movimiento tan importante de emancipación. Entonces, en este caso, analizando el caso de Bolivia, el texto que tenemos para trabajar es el de García Linera, ¿no? Puntualmente el de él, en el que habla puntualmente sobre la construcción del Estado. En realidad, este texto es una conferencia que Álvaro García Linera dio en el 2010 en la explanada de la UBA, y ahí él desarrolla de manera muy clara esta, digamos, emergencia de un nuevo tipo de Estado en América Latina, hablando puntualmente del caso que a él le tocó llevar adelante junto con Evo, que es el caso de Bolivia, digamos, ¿no? Voy a tratar de ser lo más sintético posible porque esta clase la pueden recuperar, pero además de eso, y probablemente mucho más interesante, está la conferencia en vivo de García Linera, dura 1 hora y pico, en la que él explica con lujo de detalle lo que voy a tratar de hacer sintéticamente en por lo menos 10 o 12 minutos para que ustedes puedan levantar luego desde el campus. Desde el campus. ¿Qué dice Linera entonces? Concretamente él se posiciona para que ustedes se puedan situar en los finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y va a hablar de dos miradas respecto del Estado, ¿no? Del Estado occidental, de los Estados-nación y más. Y dicen, sobre el Estado pesan o hay dos grandes miradas sobre todo. Una mirada que es una mirada no, que habla más de la extinción del Estado, ¿no? Que dicen que ha llegado un momento histórico en el cual ya los estados se convierten en organismos o entidades insignificantes en relación con las empresas o las instancias supranacionales, aquellas que están por encima de los estados y que ponen al Estado canónico, tal como lo conocemos, en un lugar residual. Y otra mirada, que es una mirada desde la vigencia del Estado, ¿no? Que dice que el Estado está más vigente que nunca a partir de su poder de regulación, de articulación, etcétera, etcétera. En esas dos miradas, que por supuesto son antagónicas y extremistas, una en cada lado, él va a tratar de aproximar una definición pensando al Estado como un mix, ¿no? Donde hay un movimiento efectivamente supraterritorial, es decir, y esto tiene que ver probablemente mucho con las empresas transnacionales, con digamos, la emergencia y la consolidación del neoliberalismo, del capitalismo, de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, que hacen que las fronteras territoriales terminen siendo probablemente de menor importancia en relación con esas estructuras supraterritoriales. Pero al mismo tiempo, de esos dividendos o de esa plata que puede lograr o de esos recursos que puede administrar el Estado está más vigente que nunca para poder hacer cosas, gestionar y demás desde la administración, ¿no? Los estados, dice Linera, se ven condicionados, por ejemplo, por los precios del petróleo, ¿no? Neuquén es un caso, o la Patagonia es un caso paradigmático en esto, que condicionan las posibilidades de hacer del Estado, ¿no? Hay una, yo creo que es en la página 4, donde aproxima una definición de Estado, ¿no? Yo creo que la tenía por acá a mano.
donde él dice, ¿qué es el Estado? ¿O qué fue entonces de este sujeto que llamamos Estado? Dice, aunque parte del Estado es también el Parlamento, el régimen legislativo, cada vez más devaluado en nuestra sociedad, son también las Fuerzas Armadas, los tribunales, las cárceles, el sistema de enseñanza, la formación, la cultura oficial, son los presupuestos del Estado, la gestión, el uso de los recursos públicos, pero el Estado es también no solo legislación, sino también acatamiento de esa legislación. El Estado es narrativa de la historia, silencios, olvidos, símbolos, disciplinas, sentidos de pertenencia, sentidos de adhesión. El Estado es también esa acción de obediencia cotidiana, de sanciones, disciplina y expectativa. Cuando definimos al Estado, dice García Linera, estamos hablando de una serie de elementos diversos, objetivos y materiales, como las Fuerzas Armadas, el sistema educativo, y algunos más etéreos, pero de efecto igualmente material, como las creencias, las sumisiones, las obediencias y los símbolos. El Estado, dice finalmente García Linera, es en definitiva instituciones. No hay Estado sin instituciones, ¿no? Como una primera aproximación de aquello que Linera nos dice para que nos tengamos a mano una definición de Estado. Y él dice, en términos de definición conceptual, ¿no? El Estado tiene una dimensión material, que es el régimen de instituciones, una dimensión simbólica, que es idea, percepción, el sentido cultural, y una dimensión monopólica, que tiene que ver con las fuerzas, con la legislación y con el uso de los recursos, ¿no? Tres dimensiones del Estado: material, simbólica y una dimensión monopólica. Y ahí es donde, acercándose más a una mirada de Foucault, ¿no? Va a decir García Linera que el Estado es una relación social, una correlación de fuerzas y, en última instancia, una relación de dominación. Cuando alguno de esos componentes se desarticula, sobreviene la crisis, ¿no? Ahí hablamos, dice García Linera, de una crisis del Estado. Y eso se lo dejo para que ustedes lo recuperen después, ¿no? Pero en esa transición de una forma de Estado a otra forma de Estado van a aparecer algunos síntomas de la crisis, ¿no? Que van a ir dando cuenta de esta desarticulación de estos planos del Estado. Él permanentemente va a ir contando, a la par que hace un poco teoría, va a ir contando el caso de Bolivia, ¿no? El caso de Bolivia, puntualmente, la crisis aparece cuando el sistema político neoliberal, después de privatizar recursos públicos que eran estatales, pasa a privatizar recursos públicos no estatales. Por ejemplo, ¿cuál? Y acá viene la piedra angular de toda la historia de este movimiento de Bolivia: el sistema de agua, ¿no? Entonces, fíjense eso. Este momento de inflexión se da cuando el sistema político neoliberal no solo privatiza los recursos públicos que eran del Estado, los privatiza, sino que va a avanzar sobre los recursos públicos no estatales, como es, por ejemplo, el agua. Esto está mostrado y contado en una película espectacular protagonizada por Gael García Bernal, que se llama La Guerra del Agua, ¿no? En realidad no, La Guerra del Agua es el hecho histórico, la película se llama También la lluvia. Es una película que cuenta de manera muy pegadita, muy ligadita a la realidad, cómo fue el avance de las empresas sobre el agua y cómo los pueblos originarios, sobre todo el pueblo aymara, se va a encolumnar detrás de ese recurso, generando lo que va a ser la aparición del primer líder que va a llegar a la presidencia, como va a ser la figura de Evo Morales, ¿no? Estamos hablando en el año 2000, ¿no? Va a venir el bloqueo más largo en las carreteras que van a llevar adelante y va a emerger, como decía, digamos, el liderazgo campesino más claro, que es el de Evo Morales, ¿no? Entonces se produce un quiebre en el orden simbólico y en una sociedad que llevaba cientos de años de racismo y de colonialismo, como era la sociedad boliviana, ¿no? Linera dice, siempre hay movilizaciones puntuales, pero, o había hasta ese momento, pero no pasaban de eso, de movimientos muy puntuales. Esto va a cambiar cuando esa articulación se vuelve general, ¿no? Porque tocan un recurso que es un recurso
tremendo como es el agua. Esto es, en los momentos de la crisis que va contando Linera, lo que él llama el develamiento con B corta de la crisis. Cuando surge el bloqueo popular con capacidad de irradiar la suma de demandas, se suman las demandas, ¿no? Obreros, campesinos, estudiantes, comunidades originarias, articulan con otros actores sociales y se convierte en una movilización generalizada. Ahí viene lo que se conoce, o lo que Linera llama en esta etapa de la crisis, el segundo momento, que es el empate catastrófico. La movilización pasa de lo local a lo regional y se expande a nivel nacional, ¿no? El gobierno tiende a replegarse, entonces. Y comienzan a entrar en disputa dos proyectos de poder: el dominante y el emergente. Este es el momento que Linera sitúa entre el año 2003 y 2005, ¿no? ¿Me siguen? 2000, la crisis del agua, la guerra del agua. Va a madurar ese momento de la crisis y entre el 2003 y el 2005 se da lo que llama García Linera el empate catastrófico. Es decir, discuten esos dos proyectos: el proyecto hegemónico instalado y el proyecto emergente. A partir del 2006 va a aparecer, va a tomar forma el tercer momento, que es el de la sustitución de las élites. Es cuando los dirigentes sociales del bloque emergente llegan al gobierno. Año de esto, 2006. Y yo me voy y los invito a ustedes a la página 10. En la página 10 dice: el tercer momento de la crisis es la sustitución de las élites. Es cuando el bloque dirigencial de estos sectores sociales articulados acceden al gobierno. Es lo que pasó en el 2006, cuando llega Evo como Morales, que unificó movimientos sociales, que preseleccionó comunitaria y asambleísticamente a los representantes para ir al Congreso, logra una victoria con el 54% de los votos. Hacía más de 50 años que no había una victoria electoral de ese tipo. Todos los gobiernos bolivianos anteriores habían sido elegidos con el 23 al 28% del electorado. Morales logra el 54%. Pero no solamente eso dice, sino además, y quizás es el acto más decisivo en la historia política de Bolivia, porque un indígena, para quien la vida colectiva, la vida política y la vida económica de la sociedad había definido, pese a que son la mayoría, había definido que solamente podían ser campesinos, obreros, comerciantes o transportistas. Por decisión propia se vuelven gobernantes, legisladores y mandantes en un país. Bueno, lo seguiría leyendo, pero si no, no quiero extenderme más en el tiempo. Entonces, el tercer momento, dijimos, el momento de las élites. Lo que sigue entonces era pasar a la administración del Estado. Una vez en el gobierno, pasa a la última instancia o a la etapa siguiente, que es qué hacer una vez en el gobierno, cómo administrarlo. Se pasa a una transformación estructural de un Estado que estaba pensado en forma hegemónica para esa, digamos, administración colonial, ¿no? Hasta ese momento. Bolivia inicia un proceso de decolonización o descolonización política, cultural y económica. Eso lo encuentran en la página 12 del texto. Y a partir de entonces viene lo que se conoce como un punto de bifurcación. Quiere decir, es un punto, una bisagra. O se vuelven a las estructuras anteriores o se consolida el nuevo bloque. Y esta consolidación, dice García Linera, se va a dar a partir del año 2008. Todo el proceso revolucionario articula en este punto de bifurcación con acciones electorales, acciones de masa y acciones de articulación política. La crisis estatal fue una transición de un Estado neoliberal y colonial a un Estado plurinacional, autonómico y con una economía comunitaria. Frase central para el examen. La transición consiste, o la pregunta del examen sería, ¿en qué consiste la transición en el caso de Bolivia? La transición consiste en un Estado neoliberal colonial hacia un Estado
plurinacional, autonómico y con una economía comunitaria. Por supuesto, dice García Linera, que todo Estado o toda fisonomía de Estado asume a su interior una contradicción. En este caso, expresado en la página 17, o se prioriza la parte monopólica del Estado o la deliberación en los movimientos sociales, ¿no? Y esta es como una gran trampa propia de todos los Estados, muy difícil de resolver. El Estado tiene su plano, su dimensión monopólica, el ejercicio de ese poder a veces hace muy difícil articular con las instancias asambleístas. Lo que dice García Linera, ante la pregunta de cómo se resuelve eso, él dice, hay que vivir la contradicción. Hay que vivirla. De eso se trata. Bolivia va a la búsqueda de una vía democrática de la construcción de un socialismo de raíces indígenas que ellos llaman el socialismo comunitario. Y dice, solo se puede lograr esa alternativa con una sociedad movilizada que expanda e irradie y que tenga la habilidad de irradiar y defender y de expandir formas asociativas, formas comunitarias modernas y tradicionales, de toma de decisión de producción y distribución de riquezas. Por supuesto que este recorrido que yo hice muy rápido se vio interrumpido posteriormente con una nueva irrupción de la derecha de manera violentísima, con el exilio y la persecución de Evo Morales, de García Linera, que estuvo hace muy poquitos años exiliado acá en Argentina y finalmente después de las últimas elecciones volvieron al gobierno y están llevando una segunda o tercera etapa de ese gobierno plurinacional, como ellos lo llaman. Entonces, y cierro esto porque es el corolario. Definición de Estado, dice García Linera, crisis del Estado y etapas del Estado, ¿no? Esas 3 o 4 etapas que número para el caso puntual, que es el caso de Bolivia. Van a la búsqueda, después vamos a ponerle el link, pero lo buscan en YouTube, está la conferencia de García Linera en la UBA, y recomendable la película para que miren de García Linera, también La lluvia, es una película bellísima que cuenta el movimiento y la aparición ficcionada, ¿no? Digamos, una película, pero que cuenta cómo aparece el movimiento y se va a consolidar finalmente en el gobierno de Bolivia. Bueno, dejo de grabar, dejo de grabar, detener.